por desconocimiento y tal vez por miedo. A veces uno tiene que, digo, yo me arriesgué al principio, pero aquí como que dije, me está yendo bien, déjame no sacudir mucho el palo. Y entonces uno pues tiende a querer imponer un poco su estilo, su visión, pues tienes esa mezcla es distinta, es complicada para alguna gente, la parte estratégica y la parte creativa, y tienen que estar conectadas. Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio tenemos con nosotros a Brenda González, dueña y presidente de AdWorks. Eso es correcto. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Brenda, siempre nos gusta comenzar hablando del empresario, así que cuéntame un poquito de Brenda y de tu trayectoria. Ok, pues Brenda viene de Colombia, no sé si están conscientes, No lo sabía. Nací en Puerto Rico, pero muy pequeña nos fuimos para Colombia. Mi papá era desarrollador y desde el principio tenía mi lado creativo. Uh-huh. Escribía, cantaba, hacía todas estas cosas muy creativas que mi papá entendía que no servían para nada eventualmente. Claro. Difícil. Sí, la vieja escuela que quería abogado, médico. Pero eventualmente me fui a estudiar, estudié todo, elemental, secundaria y universidad en Bogotá. En Bogotá. Y de ahí estudié comunicaciones y literatura, que era como por el lado más mi vena, y empecé a trabajar en Leo Burnett allá. Ok. Cuando se pone muy difícil la cosa en Colombia, una época complicada, pues todos sus hijos empezaron a salir y volví a Puerto Rico, donde ya mi mamá estaba aquí, algunos de mis hermanos, y con mucho trabajo, tengo que decir, conseguí trabajo en McCann Erickson. Y digo mucho trabajo porque la gente veía un resumen de Colombia. Uh-huh. O sea, como que no había mucha credibilidad en el proceso. En ese tiempo, porque hoy en día es como que tú tienes que estar fuera para ser apreciado en algunos trabajos. Sí. Ese fue como, bueno, inclusive el día que yo llevaba una libreta con todas mis llamadas, y eran llamadas con moneditas. Ajá. Llevaba esa libreta y un día el de McCann Erickson, que quedaba en el edificio Caribe, me dice, si puedes estar aquí en 5 minutos, pues... Y yo estaba jugando tenis al frente y dije, bueno, tengo dos opciones, o llegar tarde o llegar vestida de tenis porque no quedaba más remedio. Y me dio la oportunidad trabajando gratis un mes. Porque me dijo, no tengo plaza, y yo le dije, yo trabajo gratis un mes. Y de ahí empecé como copy, que me llenaba la vena artística, ¿no? Claro. La parte más y creativa. Habías estudiado también literatura. Y me gustaba. De ahí entonces continuó la carrera, trabajé muchos años en lo que era West Indies and Gray, Uh-huh. Y luego fui directora creativa asociada allí y luego en Arteaga. Y de ahí un día yo dije, tengo que crear un balance, tenía 2 niños chiquitos, me acababa de divorciar y la publicidad es complicada, es demanding, muchas horas. Y para crear ese balance, pues dije, yo me voy a ir freelance. Error número 1. Freelance no funciona. Háblame, bueno, antes, ya brincamos directo a los errores, pero háblame de ese primer blunder. ¿Qué pasó con ser freelance? ¿Por qué no te funcionó? Pues no funciona, y hoy en día es diferente, pero en aquel entonces las agencias tenían su full crew. Y llamaban a un freelancer cuando ya estaban bien a tope, y entonces era como de hoy para mañana. Entonces no estaba resolviendo el problema, o sea, la situación y lo que yo quería lograr. Claro. Pero como hay mucha gente buena en el camino siempre, y las relaciones son lo más importante en todo negocio y en la vida. Yo tenía un cliente en West Indies que me dio la cuenta. Okay. Y empecé ahí. Y poco a poco, pues, fui creciendo de ser creativo solamente a... Como freelancer.
bueno, ya tenía una cuenta. Ok, Ya exacto, tenía ya la tenía. cuenta de Pizzería 1 en ese momento y ellos eran developers y me empezaron a dar los distintos proyectos. Ok. O sea que con eso me bandeaba. Había que ir al supermercado con calculadora, ¿verdad? No, era Sí, sí, bien... no estabas Sí. en los No. Uno tiene que empezar con unas realidades claras. los pies en la tierra. Sí, hay que rasparse las rodillitas y echar para adelante. Muy bien. O sea, Entonces, háblame un poquito, antes de ir a los blunders, que ya me ya te contaste conté uno, uno. háblame un poco de AdWorks. ¿Cuándo lo comenzaste? Y háblame de lo que estás haciendo hoy en día. Pues ese fue los primeros pasos fueron como Freelance. por decirle así, un taller creativo. Ok. Yo honestamente pensaba que me iba a quedar ahí porque es mi pasión. Mi pasión es la creatividad. Pero en el proceso empiezan a llegar personas por referido de este mismo cliente. Algunos querían relaciones públicas, otros querían medios. Entonces uno empieza como a diversificar y buscar personas que te vayan llenando ese grupo. Y empezamos a crear más servicios dentro de las comunicaciones. Ya. De ahí, obviamente, pues todo ha cambiado. Cuando nosotros empezamos, los artes se hacían en negativo, se llevaban al periódico. Era otro mundo, era Wow. bien diferente. Nosotros teníamos que levantar tipografía, pegarla, sacar los negativos, llevarlos al periódico. Wow. Sí, los comerciales de televisión se hacían en Puerto Rico, había que mandarlos a Los Ángeles a revelar los rollos, que eran unos rollos, wow. para entonces venir y todo lo que era grabaciones de radio se hacían con cinta que se iba Wow. pegando, o sea, hasta los técnicos de audio te iban pegando la cinta y uno iba oyendo, o sea, era todo mucho más complicado. O sea que esa es la razón número uno de los costos tan elevados de una producción versus ahora que estamos produciendo un podcast aquí relativamente económico. Totalmente. Versus tener que hacerlo manual. Era todo. otro mundo. Eran o sea, ustedes son muy jóvenes, pero las presupuestos que había de publicidad yo trabajé en Banco Popular con West Indies, o sea, los presupuestos eran gigantes Sí, yo he versus escuchado lo que es eso. hoy. Sí. Hoy en día tú le dices a un cliente grande que es una producción de 100,000 pesos, 150,000 pesos, y es como... De verdad. eso antes era... Eso antes no podías ni empezar el proceso. No, Imagínate eso no. pegar la cinta y hacerle esos negativos. Eso no pagaba ni el talento. Wow. Pero nada, todo ese proceso uno aprende un montón y uno aprende el valor de esas cosas. De ahí, pues, tengo un blunder que no lo voy a colar para no... Pero empieza todo esto de las redes sociales. No, espérate, hazme el blonde. Vamos. No importa que brinquemos pasos porque me encanta que me vayas contando en orden. Pues, Antes de las redes, ¿cuál fue ¿qué el blonde? pasa? Ya tenemos creativo, ya tenemos PR, ya tenemos Tiene un equipo montado. tenemos un equipito montado y de pronto, pues, empieza todo esto de las redes sociales. Y la gente, pues, como todo cambio, uno lo está viendo, lo está leyendo, pero pues yo todavía no estoy ready. Con calmita. Y viene este grupo de 3 muchachos que yo conocía bien y me dicen un sábado, me citaron, yo tenía mi oficina en Caparra, y me dicen, tú sabes que, Brenda, nosotros tenemos una idea. Vamos a crear una división de social media para AdWorks. Y yo, dime un poco más. Me dice, ese es el futuro. Esta era la hermosura de los jóvenes. Claro. Este es el futuro, eso se va a convertir en un medio. Ellos tenían ya la visión tan clara. Los 3 eran muy tecnológicos. De hecho, Esto va a revolucionar el mercado. todo era... Y yo, déjame pensarlo. Y tengo que decir, ese fue mi primer blunder. Les dije que no. Wow. Hoy en día, pues, tengo en mi equipo digital ahora mismo, Sí. compone lo más grande que tengo en la agencia, pero me atrasé como 2 años por desconocimiento y tal vez por miedo. A veces uno tiene que, yo me arriesgué al principio, pero aquí como que dije, me está yendo bien, déjame no sacudir mucho el palo. Sí, lo que pasa es que ya te estabas teniendo éxito, entonces tomar ese riesgo nuevamente de comenzar Sí. algo que puede salir mal,
Te entiendo perfectamente bien, pero wow, fue un blunder porque todo lo digital fue el futuro y es lo que es ahora el estándar. Los presupuestos Correcto. grandes están en redes sociales. Totalmente. He podido empezar 2 años antes. Nada, más vale tarde que nunca. Claro. Tengo que decir que esas 3 personas no las voy a nombrar porque están en posiciones bien altas en Banco Popular, en Evertech y en Tiquetera. Podemos imaginarnos quiénes son. Pero les ha ido súper bien, yo los súper felicito. Todavía los quiero con la misma pasión, aunque ellos no me hayan querido tanto en ese momento. Pero fue un blunder y un aprendizaje. Fue un aprendizaje. Ya. Nada, hoy en día, pues la agencia, nos mudamos a Santurce. Todos los cambios que hubo en el mercado, pues eran bien importantes entender que ya lo que yo tenía en Caparra, que estaba en la número 2 y en una casa antigua, pues no me servía el propósito de la comunicación entre grupos. O sea, ¿Por qué? porque las casas, cuando tú las acondicionas a oficinas, siguen siendo casas, siguen siendo cuartitos, muchos cuartitos. Sí. Entonces, esos cuartitos, pues dividen, porque si no, te tienes que estar levantando todo el tiempo, yendo al otro lado. Sí, tú necesitas un área de producción donde Sí. las personas se vean, puedan colaborar. Correcto. O sea que ahora mismo tenemos en espacio abierto, estamos en Santurce. Otra cosa importante, el grupo es bien joven, la mentalidad es diferente, quieren poder salir, no, ya tenemos muchos productos de consumo. Y en el espacio, pues se pueden comunicar creativos con social media, con PR. Es como invita más a la colaboración. Ya. Y ahí estamos hoy. Ahí estamos hoy, gracias a Dios sólidos, un buen año, mucha gente talentosa. Hay que rodearse de gente talentosa porque uno no lo puede hacer todo. Sí. Blunder número 2. Exactamente. Tratar de hacerlo todo es un error. Cuando comenzaste, me imagino que empezaste freelance, luego ya empiezas a reclutar personas, pero te quedaste un tiempo que querías el control o que estabas trabajando Totalmente. Todavía me cuesta mucho trabajo ¿Todavía? soltarlo. Sí. Sí, sobre todo en las áreas donde uno es más especialista. O sea, el área creativa, el área estratégica para mí son mis fortalezas. Y entonces uno pues tiende a querer imponer un poco su estilo, su visión. Pues tienes esa mezcla es diferente, es distinta, es complicada para alguna gente. La parte estratégica y la parte creativa y tienen que estar conectadas. De acuerdo. Y entonces te hago una pregunta. Muchas veces el empresario tiene que tomar una decisión si administra o si se queda en la parte creativa o en la parte de desarrollo. ¿Tú tomaste esa decisión o estabas abrazando todos los roles y por eso es que se complicó la cosa? Bueno, no. A mí la parte administrativa No es lo no tuyo, me gusta. no te gusta. No me gusta. Todavía no me gusta. Pero entonces lo viste temprano y reclutaste una persona que ayudara en la administración o tú trataste de hacer eso hasta que no funcionó. Pues ¿Cómo fue? yo diría que eso es un poco blunder también. Pero, Sí, sí. si uno dice, ok, pues cuando uno está empezando, tengo la posibilidad de contratar a alguien para relaciones públicas o un contable. El contable como que uno lo ve, un Sí. contable externo, porque Sí, sí, sí. había una persona que hacía facturación y eso. Pero esa parte es tan importante, el poder tener todos esos reportes, el poder ver dónde estás ganando, dónde estás perdiendo el tiempo, qué pasa también. Y cuando uno es creativo, uno como que esa parte no le quiere entrar. Darle No. el cariño Sí. que necesita el área de Sí. contabilidad y de finanzas. Correcto, y es vital el tener una persona que te asesore en las áreas donde tú no eres bueno. Y todos tenemos nuestras áreas de debilidad, yo lo tengo clarísimas cuáles son ahora. Entonces, pues pensaba que era Superman, que podía hacerlo todo. ¿Te pero pasó? no. Sí, me pasó. ¿Y me pasó. estuviste varios meses, años tratando de hacer las dos cosas? Sí, tuve varios años hasta que era imposible en términos del tiempo que tenía. Entonces, una amistad del deporte me dice, mira, yo tengo un auditor contador público que puede ayudarte
a llevarte los libros, las cuestiones de los taxes. Eso es un mundo súper complejo en Puerto Rico, que si la patente, que Y si... cambia, muchas veces cambia anualmente. Sí, exactamente. Los Entonces, formularios y todo. que si pagar el income tax, el fondo del seguro del Estado, se convertía, mientras más tú ibas creciendo, de 2 a 3, a 4, a 5, hoy en día somos casi 40. Buenísimo. Es complicado porque las leyes son complejas y, como tú dices, cambian. Cambian. Entonces, Y a mí, conseguí yo creo señor que... maravilloso. Ajá. Yo creo que una de las cosas que más a mí me hizo buscar a alguien rápido es que hay unos deadlines que si tú no cumples con ellos bisemanalmente, el depósito del IVU, que si las nóminas, los taxes de nómina, todas esas cosas tienen unas fechas bien específicas y yo no lograba, porque estaba en desarrollo, y no lograba cumplir con eso al principio y rápido busqué una persona, pero entonces estuviste años haciéndolo tú y Pocos. Pero Unos cuantos, sí. Sí. Eso es un blunder, Sí, porque eso entonces es no te un permite super crecer, hacer lo que a ti te gusta. No. Y tú Te también frustra. hacías desarrollo de negocio. Yo hacía desarrollo de negocio, por eso te digo, las relaciones que uno tiene valen todo, Sí. porque si tú tienes un cliente hoy que a lo mejor no lo tienes mañana, pero le serviste bien, tuvieron una buena conexión, esa persona te va a referir. Nosotros tenemos el primer cliente que tuvimos hace 30 años, que este año cumplimos 30 años. Ese cliente Felicidades. está con nosotros todavía. Wow, Sí. eso dice mucho de la Sí. firma. Tenemos empleados que llevan 27, 28 años, tenemos varias cuentas que llevan más de 15 años. O sea que es tan importante tú tener buenas relaciones y mira, no es que uno no pierda, no es que uno no esté siempre de acuerdo. Nosotros no estamos para decirle que sí siempre al cliente, estamos para decirle, como yo le dije una vez a un cliente importante, le dije, mira, lo podemos hacer como tú lo quieres o lo podemos hacer bien hecho. Pero Wow, y se empezó a reír porque eso lo vamos a anotar porque ese quote está bien bueno. sí, es que es real. La realidad es, tú eres el que estás pagando, pues mira, lo podemos hacer así. Pero mi responsabilidad es decirte cómo se debe hacer. Para eso nos pagan. Wow. Y hay de todo. Buenísimo. Sí, hay de todo. Y entonces en esos 30 años ya me has contado varios blunders del comienzo. Ya cuando ya estás establecida y llevas varios años en la industria, ¿tienes alguna anécdota que sientes que fue un fracaso o una metida de pata ya más avanzado en el camino? Porque muchas veces al principio pasan muchas cosas y uno tiene que arreglar y ir haciendo ajustes. Pero cuando el negocio sigue creciendo, surgen otro tipo de necesidades y también se cometen otro tipo de errores. Ninguno, no tengo ninguno. Exacto. Sí, se cometen muchos errores. La mayoría son pequeños, son salvables. Errores grandes a veces te ocurren también sin tú tener el control total. 100%, eso lo hemos hablado muchas veces. No Sí. siempre es tu culpa, pero tienes que manejarlo. Correcto. Y muchas veces son errores de alguien que trabaja contigo, que tiene, o sea, yo le digo siempre a la gente, ustedes recuérdense siempre que no, me tienen que mantener informada, porque si explota cualquier cosa, me van a llamar a mí. Yo tengo que saber lo que está pasando. Claro. Pero así grandes, tal vez son más de negocio. O sea, cuando vendí la casa de Caparra, pues si hubiera esperado, claro, con el retroscopio es facilito. Claro, Si mirando hubiera por el esperado retrovisor. 3 años más, le hubiera sacado el doble, pero nada. Nos Wow. fuimos en medio de la pandemia para Santurce. ¿Y en ese mismo momento vendiste? Sí. Ah, ok, sí. Y si yo te dijera que algo que de la pandemia que tratamos, hoy en día hay mucho más enfoque en buscar beneficios para los empleados. O sea, hay menos talento, hay menos gente, por ende hay menos talento, hay menos banco de talento. No es que no haya talento, pero todo el mundo está compitiendo por lo mismo. Nosotros somos una agencia local, somos pequeños, y entonces una de las cosas que hicimos cuando regresamos ya de la pandemia fue que para gusto de todo el mundo, pues hicimos una semana remoto y una semana presencial. Háblame de eso. Bueno, mi experiencia ha sido que esto es individual.
Yo siempre me pongo de ejemplo, yo no sé trabajar remoto. Yo empiezo a trabajar remoto y empiezo a recoger y empiezo a hacer otra cosa. Me pongo a ver una Sí, el película. ADD te Sí, afecta, ¿no? Porque es que, eso es no. que es difícil porque aunque tengas un espacio de oficina, pasan cosas que no necesariamente te pasan cuando estás en la oficina. Estás en el hogar, un delivery, por ahí sigue. Te Y la pusiste oficina te da esa estructura, te da el escenario para hacer lo que tienes que hacer. Ok, entonces háblame de ese acuerdo híbrido. Una semana en la oficina, toda la semana, lunes a viernes. Una semana, lunes a viernes, y lo teníamos dividido por grupos. O Ok. sea, grupo A venía esta semana, grupo B venía la otra. O sea que siempre había gente en la oficina. ¿Y tú estabas todo el tiempo allí? O Yo bueno, estaba todo el los tiempo ahí. gerentes y todo eso, me imagino que iban todo el tiempo. Yo estaba todo el tiempo ahí. Después de eso, dijimos, mira, this is not working. Vamos a hacer unos ajustes y lo convertimos en 3 días. Ok, cada 3 días lo 3 y 3. cambiaba. Pero como seguimos buscando formas de reclutar y retener empleados, y tengo que decir que me ha funcionado, hicimos en julio del 2023, Tres. Ujú. hicimos un programa piloto del 4-Day Work Week. Eso sí lo estudié en Europa, lo estudié en Estados Unidos, en empresas grandes, en empresas pequeñas, a ver cómo mejor hacerlo funcionar. Ok. Y ha sido bien bueno, pero ahí sí que hubo un buen blunder. Lo puse en julio, Que es verano. 4-Day Work Week, sí se dividí en grupo A y grupo B, unos unos cogían el lunes y otros cogían el viernes, Ok. pero no pensé que julio, por ejemplo, qué bueno que fue en julio. Julio tiene el 4 de julio, El el 25. 25 de julio, entonces había semanas que trabajábamos 3 días. Y dije, no, espérate, cuando haya días de fiesta no puede haber Lo fuiste perfeccionando Lo la fui semana de 4 días. perfeccionando, Y una sí. pregunta, cuando trabajas 4 días, ¿haces días de 8 horas o días de 10 horas para compensar el día que no van a estar? ¿Cómo lo haces? Pues fíjate, eso es una de las cosas que estudié bien. O sea, yo quiero que la gente tenga calidad de vida. La Claro, calidad de vida aporta. O sea, si tú tienes otros intereses, eso aporta a este trabajo. 100%. Y lo estudié en cómo lo hacían distintas empresas y cómo así había sido más exitoso. Hay unos países nórdicos que lo hacen, tienes que cumplir las 40 horas en 4 días. Pues, eso era de entrar, o sea, eran Sí, 10 sí, horas diarias. es retante. Y este trabajo cansa, o sea, Sí, mentalmente sí, sí. cansa, es bien exigente. Entonces dije, mira, Agotador es mentalmente. agotador. Y si no puedes realmente hacer un buen copy no puedes ser creativo. No puede ser creativo. Y los clientes no están. Después de ciertas horas, los clientes no Claro, están. claro. O sea que el compromiso fue y se hizo todo un kick-off y fue que vamos a tratar de entrar a las 9, salir a las 6, como lo hacemos siempre. En publicidad eso no existe. Publicidad es Hasta que sábados, termine. domingos y la hora que sea. Pero vamos a tratar de hacerlo así. Si ustedes se tienen que quedar, se quedan. Pero el y se toma El 3 coffee coffee break. break y la cosa, y el water It cooler, te is vas a hablar allí 20 doable. minutos, es doable. Exacto, es doable. Sí, lo que pasa es que no todo el mundo opera, en mi experiencia también, no todo el mundo opera 6 horas de productividad. Hay personas que lo dividen en chunks, entonces se tardan 8 horas, 9 horas, porque van a su paso. Correcto. Pero entonces lo redujiste a 4 días a la semana, 8 horas, 8 horas o hasta que o terminara. hasta que terminara, claro. Sí, ¿Y cómo fue la respuesta de los empleados ha sido excelente. y de los clientes? Ay, los clientes no se han dado cuenta. Digo, se van a dar cuenta ahora, pero Exacto. no, los clientes lo saben. Lo que pasa es que en ningún momento la agencia está sola. Porque tienes un grupo que Sí. está unos días, otros días. Yo estoy siempre. Ok. Hay gente que va siempre. En ese también hicimos el ajuste de remoto. Hay un día a la semana remoto. Todo el tiempo estás allí porque estás también Exacto. trabajando 4 días, pues ven a Exactamente. trabajar. Sí. Y entonces cuando me mencionaste anteriormente el tema de que es bien individual, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Por qué mencionas que es bien individual entre los empleados el que puede trabajar remoto y el que no? Porque esa ha sido la enseñanza. La enseñanza es, todos somos diferentes. Hay algunas personas que trabajando solas son muy buenas.
que tienen una capacidad de concentrarse increíble. Yo los envidio, yo no lo sé hacer. Yo tengo un hermano que se sienta a las 8 de la mañana y se levanta a las 8 de la noche y ni habla. Y para mí eso es como que no lo entiendo. Imposible. Pero hay gente que lo puede hacer, pero hay otros que yo sé que están remotos y les escribo y pasa media hora, No pasa una contestan. hora, no contestan, no veo que se mueven lo que llamamos los jobs en nuestro project Sí. manager y tú dices, esta persona no está produciendo. Por eso digo, es bien individual. Uno no puede quitar todos los beneficios porque algunos no funcionan. ¿Qué haces con esas personas que no mueven la aguja y que no mueven los proyectos que están trabajando remoto? Bueno, aunque ya no estás trabajando remoto, pero ¿qué hacías con esas personas? Pero sí, todavía tenemos ese día remoto. Ok. Lo que estamos haciendo actualmente. Es que estamos aquí todos con la libreta tomando notas. Sí, lo que estamos haciendo, porque no es justo castigar al grupo por unos que son menos, en realidad son menos, pero tú los puedes identificar facilito. Yo te puedo decir, es pedirle a los supervisores que lo sienten. Y ¿verdad? Esto es ongoing, porque uno llama la atención y todo el mundo se endereza, pero como que eso Va bajando. sí, es como un vaso de agua que se va acabando. Vaciando, sí. Estamos sentándolos individualmente, explicándoles por qué uno sabe y también entendiendo por qué es que no funciona el remoto, porque antes de quitarles el beneficio, Sí. que podemos, porque son beneficios. Sí, son beneficios marginales. Exacto. ¿Tú crees que tú puedes mejorar esta parte? O sea, la gente se cree que uno no mide productividad, pero es bien fácil medirla. Aunque es publicidad, aunque es creatividad, uno sabe. Uno sabe quién trabaja bien, quién trabaja mal. Uno inclusive sabe cuando te dan un trabajo donde le dieron mucho amor o lo patearon. Eso uno lo sabe. Eso uno lo sabe. 100%. Son muchos años. Son muchos años, sí. Brenda, te quiero agradecer por haber participado del podcast. ¿Cómo te conseguimos para solicitar tu servicio y en las redes sociales? Pues me pueden escribir a brenda@adworkscorp.com o en la oficina 787-782-8850. Gracias por participar, Brenda. Gracias a ustedes, de verdad. Y mucho éxito. Gracias. Me encanta. Amigos, más del 80% de las personas que ven este podcast no están suscritas al canal y estamos buscando que más personas vean estos episodios para que aprendan de experiencias de otros empresarios. Así que dale a la campana, suscríbete al contenido y compártelo con tus amistades para que más personas se beneficien. Gracias por sintonizarnos.